Muy buenos días, queridas estudiantes, profesores que se van a unir en cualquier momento. En esta jornada, en este ciclo de charlas, el Departamento de Ciencia está muy contento. Tenemos un expositor de primer nivel. Él nos va a contar acerca de esta relación y obviamente lo que él hace en Países Bajos sobre arte, robótica, esta ciencia. ¿Puede una máquina crear arte? También nos va a contar sobre un premio que él obtuvo, una actividad muy desafiante. Y les cuento que tenemos acá a Leonardo Arregada. Leonardo está haciendo el doctorado en la Universidad de Groningen, Países Bajos. Esta universidad fue fundada en 1614 y es la segunda universidad más antigua de los Países Bajos. Tiene un total de 400 años de trayectoria, un número impresionante. Y entre sus filas han estado un premio Nobel, la primera estudiante y profesora, el primer astronauta holandés y el primer presidente del Banco Europeo. Es una universidad muy prestigiosa de Europa, con una amplia perspectiva global en investigación y actualmente se encuentra dentro del top 100 de rankings en el Times Higher Education y también en otros rankings que miden en cuanto a investigación, nivel de profesores, doctorado y ese tema, la parte académica. Así que dejo con ustedes a Leonardo Arregada para que nos cuente qué es lo que él hace y después de la presentación, 5 chicas de primero o tercero medio van a hacer unas preguntas. Así que, Leonardo, te dejo ahí todo el poder para que nos cuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Samuel por esa presentación y gracias a todas las estudiantes y todos los docentes que están presentes en esta charla. Para mí es siempre muy interesante poder exponer cuando las personas que tienen la inquietud sobre la investigación vienen de Chile y sobre todo si son estudiantes. Eso es mucho más motivante para uno. Y claro, les quiero contar un poco qué es lo que estoy haciendo acá en los Países Bajos. Es una investigación sobre arte, pero que mezcla en este caso algo que está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Yo quisiera partir exponiéndole un poco, preparé una pequeña presentación para ustedes y claro, después como dice Sammy podemos conversar y les puedo contar un poco más de un cierto premio que me llevó obtener esta investigación y podemos discutirlo en conjunto. Así que quisiera comenzar a compartirles ahora. Perfecto, entonces, ¿puede una máquina crear arte? Esa es la pregunta que nos va a guiar durante esta investigación. Bien, nosotros sabemos que el desarrollo de la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento muy grande desde comienzos del siglo XXI prácticamente. Lo hemos visto ya estar presente tanto en los asistentes virtuales como Google Assistant, como Siri, como Alexa. También lo hemos visto incluso en la conducción autónoma con las impresiones que ha hecho Elon Musk en la compañía de autos Tesla. Y parece que cada vez que alguien dice que la inteligencia artificial o que los robots, que las máquinas no pueden hacer algo, los investigadores lo toman como un desafío que pretenden superar. Si alguien dice que la inteligencia artificial no puede conducir un camión, entonces la investigación se va a demostrar que la inteligencia artificial sí puede conducir un camión. Pero bueno, todas estas tareas, recomendarte una serie en Netflix, recomendarte un libro para comprar en Amazon, o el mismo conducir, pueden ser como cosas para nosotros fáciles de entender que puede hacer una máquina porque son en cierta medida tareas mecánicas. Pero nosotros como seres humanos no hacemos solamente tareas mecánicas, sino que también tenemos algunas otras que son justamente las que nosotros identificamos como más propias de nosotros. En este caso, la capacidad de crear eh, cosas, artefactos que sean estéticamente agradables para nosotros, la capacidad de crear arte. Entonces, muchos investigadores, muchos filósofos, muchos gente que proviene de la ciencia cognitiva y los mismos programadores, por supuesto, de estos algoritmos, se han preguntado si la inteligencia artificial puede crear arte, si en algún sentido la creación artística es una tarea que también se pueda modelar matemáticamente.
porque todos sabemos que estos algoritmos trabajan en lenguaje matemático, así que cualquier cosa que ellos estén ejecutando tiene que estar de alguna forma modelada matemáticamente. Entonces, si queremos saber si una inteligencia artificial puede o no crear arte, tenemos que tener una idea básica, por lo menos, en la que estar de acuerdo sobre qué es lo que es la creatividad. Y en ese sentido, hay una investigadora cognitiva que ha propuesto que la creatividad es una capacidad de producir ideas, artefactos que sean nuevos, sorprendentes y valiosos. Esta es una definición que ha sido muy utilizada desde la ciencia cognitiva, que la planteó ella, Margaret Bowen, pero también ha sido muy utilizada en el campo de la ciencia computacional. ¿Por qué? Porque si ustedes se siguen esta definición, es independiente de quién tenga esa capacidad. O sea, si quien tiene esa capacidad de producir ideas o artefactos es un ser humano, perfecto, ese ser humano está siendo creativo. Pero si esa capacidad la tiene la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, nosotros podemos decir, oh, qué hermosa creación son las Torres del Paine, perfecto, entonces la naturaleza tuvo esa capacidad de ser creativa, no solamente humana. Y en el caso de la inteligencia artificial podemos ampliarlo y ver que ahora si un algoritmo tiene la capacidad de producir algo que sea nuevo, sorprendente y valioso, también ese algoritmo deberíamos considerarlo creativo. Ese es el poder que tiene esta definición, que puede parecer amplia, pero podemos notar inmediatamente que no está centrada en el ser humano. Nos habilita para pensar en creatividades no antropocéntricas. Bien, nosotros podemos entonces ver que la creatividad en general necesita tener novedad, sorpresa y valor. La novedad y la sorpresa en realidad no es tan complicado para alcanzar para una inteligencia artificial, porque como ustedes habrán visto en clases con el mismo profesor Samuel, por procesos de combinatoria nosotros podemos crear cosas nuevas, podemos crear cosas que sean fuera de la norma, que sean sorprendentes, pero en cambio donde nosotros tenemos mayores dificultades para diferenciar si algo es o no creativamente valioso, es en esa última parte, en el valor, la apreciación que nosotros hacemos de ello. Por otro lado, los algoritmos que están siendo investigados, cuando nosotros hablamos de algoritmos creativos, no son cualquier tipo de algoritmo. Muchos de los algoritmos que nosotros utilizamos cuando estamos normalmente estudiando en el liceo son algoritmos que vienen siguiendo la idea de órdenes top-down, van desde arriba hacia abajo, donde nosotros partimos de ciertos axiomas y después vamos combinándolos para tener una infinidad de consecuencias que se derivan de los axiomas principales. En este caso, los algoritmos creativos no funcionan así, sino que van de abajo hacia arriba. Nosotros partimos desde una heurística, tenemos una gran cantidad de casos y esos casos nos permiten a nosotros identificar patrones y esos patrones nos llevan a formar una idea más general. O sea, desde abajo hacia arriba, desde una gran generalidad hasta una norma específica. Y dentro de esos tipos de algoritmos hay unos que han tenido mucho importancia en los medios, en la prensa especializada, ustedes deben haber escuchado, que son las redes neuronales artificiales, las ANN, Artificial Neural Network. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque desde la ciencia cognitiva se ha llegado a la idea de que nosotros estamos utilizando nuestro cerebro como si fuera una especie de computador con base biológica. Y este computador, ¿cómo se compone? Es a través de una gran red de conexión entre nuestras neuronas. Entonces lo que se intentó replicar en la inteligencia artificial que proviene de estas redes neuronales artificiales es ese mismo tipo de conexión, ese mismo tipo de entramado de las neuronas, pero en este caso con neuronas artificiales que son las que están en los algoritmos. Y dentro de ese tipo de redes neuronales artificiales hay un subtipo que es parte de ellas, que son las redes generativas antagónicas, las GAN. Cuando ustedes investiguen sobre algoritmos creativos, sobre inteligencia artificial, esto va a aparecer a cada rato, las GAN. Las GAN son las redes generativas antagónicas y esas son las únicas que nosotros podríamos, como vamos a ver más adelante, afirmar que son efectivamente creativas. Ya veremos por qué. Bien, y por otro lado, entonces, para abarcar el campo de la estética, pero solamente enfocados en esta idea de
arte generado por inteligencia artificial o por máquinas, es importante saber que la misma investigadora cognitiva Margaret Boden delimitó esta idea de arte generado por computador, entendiendo como CG art, por las siglas en inglés, el arte resultante al dejar correr un programa de computador por sí solo con una mínima o nula interferencia humana. Nosotros podemos notar inmediatamente ahí que la parte más importante entonces es ver qué entendemos por mínima o por nula interferencia. ¿Existirá realmente algún algoritmo que actúe con nula interferencia? Y si no es así, ¿cuál es el límite al que nos podemos acercar para que esta interferencia humana sea la mínima? Como les adelanté yo, en este caso al que hemos llegado actualmente son estos tipos de redes neurales artificiales llamadas las redes GAN. Esas tipos de redes GAN han creado, por ejemplo, este retrato que se llama el retrato de Edmond de Bellamy, que fue ampliamente publicitado como el primer cuadro creado por una inteligencia artificial en ser subastado en una casa de venta. Este fue subastado en Christie's el 2018 por $450,000 americanos. O sea, una cantidad realmente considerable de dinero. Claro, tiene por un lado el plus de que esa es una obra generada por inteligencia artificial, pero por otro lado es la primera obra en ser generada, así que eso inmediatamente le da un valor de autenticidad, de momento icónico en cuanto en el mundo del arte que no tendría en el resto de las obras. Importante es que estas mismas redes que fueron utilizadas acá se han visto también en otro tipo de demostraciones importantes que ha tenido la inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes lograron ver en Netflix el documental AlphaGo, donde se muestra como una inteligencia artificial de Google, AlphaGo, derrotó a el mejor jugador de Go del mundo, a Lee Sedol. Se supone que el Go es el juego más complicado para ser un maestro en todo tipo de juegos. Es muy superior el nivel de complejidad al que tiene, por ejemplo, el ajedrez. O sea, la cantidad de desviaciones que pueden haber en una partida de Go supera la cantidad de estrellas que hay en el universo. O sea, es algo realmente complejo de abarcar. Y por un lado, mucha gente decía, ya está bien que la inteligencia artificial puede ganarle al campeón de ajedrez, porque el ajedrez, si bien es un juego complejo, tiene una cierta lógica que es abarcable por una máquina. Pero en este caso, AlphaGo logró derrotar al campeón mundial, por así decirlo, de Go, a través de una partida donde los expertos consideraron efectivamente que esa máquina estaba siendo intuitiva, que estaba actuando casi por inspiración. Evidentemente no era así, estaba solamente ejecutando cómputos, pero estos llegaban a ser de una complejidad tal que eran imposibles de predecir por los grandes maestros de Go que estaban produciendo esa partida. Si alguien no ha visto el documental, creo que todavía está disponible en Netflix y es realmente muy bueno. Bien. Yendo al pasado, también hay otros intentos de crear arte a través de máquinas, a través de algo que no sea humano. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso de esta como impresora grande que se ve, es la parte de hardware, pero de un software llamado Aaron, que fue creado por Harold Cohen, que es el viejito que está ahí de pie, donde él no utilizó redes neurales artificiales, no utilizó GANs tampoco. Él mismo fue el que fue ideando esta idea de algoritmo a la forma antigua, desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que en este caso, si bien puede ser sorprendente que esté creando esa nueva pintura abajo, realmente está siendo más bien una nueva herramienta al servicio del humano, que está haciendo quien realmente crea el arte. En las últimas iteraciones sí estaba tratando Harold Cohen de incorporar redes GAN, pero lamentablemente falleció, así que no llegó a materializarlo. Y por otro lado, tenemos ahí EMI, que es el acrónimo de Experiment in Music Intelligence,
donde David Cope también creó primero un algoritmo capaz de componer en estilo de Vivaldi, en estilo de Mozart, pero también era de arriba hacia abajo, o sea, él fue filtrando todos los pasos que seguían el programa, o sea, no era realmente autónomo. Actualmente hay versiones de ENI que sí están incorporando estas redes GAN y por lo tanto podríamos nosotros después, como vamos a ver más adelante, argumentar que sí están siendo realmente creativas. Bien, sin embargo, tanto esta subasta, estas ideas de Harold Cohen, de David Cobb, de una máquina que puede pintar solo, una máquina que puede componer música, no han sido completamente bien recibidas por el mundo del arte y tampoco por toda... Había una resistencia también, no solo por el mundo del arte, sino por el público en general. Eh, Pareciera que nosotros como que al ser humano nos negamos a perder esta capacidad de ser los únicos que teníamos la habilidad de crear arte. Entonces, nosotros deberíamos preguntarnos si realmente eh, será la inspiración mística la única explicación que tenga esta creatividad artística. ¿Por qué? El investigador de Abode Research en San Francisco, el señor Herzmann, dice que los conceptos de arte e inspiración a menudo se mencionan en términos místicos, como si fuera algo especial, primordial, más allá del ámbito de la ciencia y la tecnología, y es pareciera como que si solo los humanos pueden crear arte porque solo los humanos tienen almas, y que seguramente debe haber una explicación más científica a este respecto. Claro, si nosotros optamos por pensar que solo los humanos creamos arte porque esta es una inspiración divina, una inspiración que nos viene proporcionada a través de nuestra alma, que finalmente termina animando nuestro cuerpo para la creación musical, plástica, para performance, etcétera. Claro que no vamos a poder acceder a una explicación matemática de qué es la creación artística. Entonces, nosotros deberíamos por este momento suspender esta idea de tratar de entender el arte en términos de misticismo y en términos de inspiración o talento, y tratar de buscar partes que sean más mecánicas y más fáciles de modelar matemáticamente dentro de la creación artística. Porque, bueno, si alguien cree realmente que el arte es producto de esta inspiración mística, eso sería ya más bien un asunto de fe y no podríamos nunca terminar de convencer a esa persona de que el arte es algo distinto y explicable de alguna manera que no tenga que aludir a conceptos religiosos o espirituales. Entonces, tratemos de buscar cómo defender esta idea del valor estético que tengan con las creaciones de inteligencia artificial, específicamente de GANs, a través de dos tipos de defensa. Por un lado, cómo podemos valorar estéticamente las creaciones de la inteligencia artificial nosotros como público humano, y por otro lado, cómo puede evaluar la misma inteligencia artificial sus creaciones. Respecto a la evaluación humana del valor estético de CGI, se han hecho varios experimentos en los cuales se muestra a audiencia humana arte generado por computador y arte generado por humano, el arte normal. Y siempre que se les pregunta cuál es más creativo, cuál les parece más agradable a la vista, cuál les parece que tiene más intencionalidad, la audiencia humana termina escogiendo el arte que es generado por humanos, en desmedro del arte generado por computador. Y pareciera ser entonces que a nosotros se nos hace algo muy distinto entender el arte como un output que nos puede entregar un archivo MP3, por ejemplo, o una impresión de un dibujo, a la idea que tenemos nosotros de un artista trabajando y demorándose un cierto tiempo en esta creación estética. De hecho, esto se puede comprobar porque cuando en lugar de entregar simplemente esta impresión de un dibujo, se ha puesto un brazo robótico y ese brazo robótico la gente tiene la posibilidad de verlo pintando sobre un lienzo, inmediatamente actúan
según lo que se ha estudiado, la activación de las neuronas espejo en el cerebro, y nosotros tendemos a empatizar. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo parecido a nosotros, estamos viendo un brazo que es parecido a los brazos que tenemos nosotros, y esa empatía que se activa en las neuronas de espejo nos hace ser menos críticos con el arte generado por computador. Entonces, nosotros podríamos pensar que si llegáramos a tener una inteligencia artificial basada en estos algoritmos de abajo hacia arriba, en redes neurales artificiales, en redes GAN, implantada en un robot que fuera totalmente indistinguible de nosotros los humanos, la empatía que nosotros podríamos tener hacia las creaciones artísticas de este tipo de robots serían tan grandes que nosotros probablemente terminaríamos considerándolas valiosas como arte. Eso no lo podemos hacer en la actualidad porque estamos muy lejos de llegar a tener ese tipo de robots en los cuales poner nuestros algoritmos de GAN. Pero sí podemos hacer una especie de prueba de Turing modificada. ¿En qué consiste esto? Podemos nosotros tener nuestra audiencia humana, ¿cierto? Que dice que el arte generado por computador es menos valioso, es menos creativo, tiene menos intencionalidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Les vamos a hacer un test ciego. Entonces, lo que se ha hecho es a la misma gente se le muestran varias obras, unas que son generadas por computador y otras que son generadas por humanos, pero ellos no saben quién las generó o qué las generó. Entonces se les pide que las evalúen en los mismos aspectos que habían evaluado antes cuando ellos sí sabían quién las creaba. Y en todos y cada uno de las iteraciones de este experimento, sea con pintura, sea con música, siempre la audiencia ha valorado más el arte generado por computador. No dio ni una sola ocasión en la que un test ciego termine valorando mejor el arte generado por nosotros los humanos. Entonces eso nos puede demostrar que más que un problema de estar cumpliendo ciertos requisitos estéticos, nosotros estamos negándole su capacidad de ser arte más que nada por origen. O sea, si lo genera algo que no sea humano, no me parece arte, independiente de que ante una prueba ciega yo sí lo encuentre incluso mejor que el arte humano. Eso es interesante porque nos permite ver que hay una especie de discriminación hacia las creaciones que no sean humanas. Y como cualquier tipo de discriminación, es un tema sobre el cual nosotros debemos poner mucha atención. ¿Por qué? Porque arbitrariamente no podemos empezar a discriminar entre creaciones de máquinas y de humanos. ¿Sí? O sea, tenemos que tener alguna razón por la cual nosotros estamos haciendo eso. No podemos hacerlo en base simplemente a porque lo creaste tú, entonces no me gustó. Han habido investigaciones que han tratado de equiparar esto con la idea de las minorías y han ido incluso a hacer analogías con lo que pasó acá con el descubrimiento de América, donde, claro, cuando se descubrió América, se descubrió para los europeos, se supone, ¿cierto? Se tuvo la situación de que acá habían seres humanos, pero los europeos eran los que estaban decidiendo si esos seres humanos tenían capacidades de tener personalidad, si eran sujetos de derecho, si podían ser esclavizados, si tenían jurídicamente valor de cosa o valor de persona. Y ahora nosotros estamos haciendo algo semejante con las inteligencias artificiales y pese a que están demostrando que son capaces de crear outputs que son estéticamente agradables para nosotros, nosotros como humanos estamos quedándonos en la silla del juez y decidiendo si es que les vamos a dar la categoría de artista o no a esa inteligencia que si bien no es una inteligencia humana, sí está cumpliendo esta capacidad de crear algo que es nuevo, valioso y sorprendente. Eso por el lado del público. Pero como ustedes saben, y probablemente todos ustedes han creado arte, seguramente muchos obras muy bonitas, ¿cierto? Y si no, por lo menos a nosotros en toda la educación nos obligan a ser parte de asignaturas como artes visuales, como música, donde independiente de que sea nuestra capacidad más desarrollada, tenemos que crear arte, nos hemos dado cuenta que en esos casos nosotros no
solamente dependemos de qué es lo que los demás creen sobre nuestras creaciones, sino que nosotros también somos capaces de hacer un juicio interno sobre si lo que estamos haciendo es o no arte, si tiene o no tiene valor estético. Nosotros vamos haciendo una especie de pequeño test y en algún momento decimos, sí, ya esto está listo, esta pintura quedó bien, esta canción está bien compuesta, este poema ya lo puedo mostrar. Y lo interesante es que las redes generativas antagónicas también hacen ese pequeño test sobre si sus creaciones están o no teniendo el valor de ser consideradas arte. ¿Por qué? Porque estas redes en realidad son como si tuvieran el algoritmo dos pequeñas mentes, una que es el generador y otra que es el discriminador. ¿Cómo operan? El discriminador es el única de esas dos redes que tiene un acceso a un conjunto de imágenes de entrenamiento, a un dataset. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una inteligencia artificial que sea capaz de entregarnos un nuevo tipo de tulipán, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer un dataset, vamos y le sacamos muchas fotos a muchos tulipanes y se las entregamos al discriminador. Y el generador, sin saber nada, porque recuerden que queremos que realmente sea creativo, no que esté siguiendo alguna regla hecha por nosotros, en base a nada, solamente a través de ensayo y error, va a tratar de hacer un output y se lo va a mostrar al discriminador y el discriminador lo va a comparar con ese dataset. Por ejemplo, lo más básico sería que este generador comenzara por hacer un punto, ¿cierto? Entonces va a entregar ese punto va a ir hacia el discriminador y el discriminador va a decir este punto ¿se parece o no se parece a este dataset que tengo de tulipanes? No, estos tulipanes son algo mucho más complejo que este punto. Vuelva a intentarlo. Después va a entregar entonces el generador dos puntos. ¿Va a ir nuevamente? No, todavía esto no es un tulipán. Hasta que a través de un ensayo y error, de una repetición, pero en millones y millones y millones de iteraciones, sí va a crear un output que para el discriminador va a ser un tulipán y ese tulipán va a ser creado absolutamente en base a nada. Por lo tanto, podemos decir que es genuinamente artificial, genuinamente creado solo por las redes generativas antagónicas. Por ejemplo, acá tenemos este dataset que les hablaba yo, de tulipanes. Esas son fotos de tulipanes que son tomadas por una cámara Polaroid, ¿cierto? Son tomadas frente a un fondo negro para que cuando después se las tengan que pasar a formato digital no haya distracción. Entonces se puede centrar, en este caso, el algoritmo de visión computacional, visión por computador, solamente en lo que no es negro y dice todo lo que no es negro es un tulipán, ¿cierto? Y tiene un montón de tulipanes. Y los que están ahí al lado son tulipanes que fueron creados artificialmente. Esos tulipanes son botánicamente imposibles, pero sin embargo fueron capaces de engañar al discriminador. Como pueden ver ustedes, sí parece que fueran tulipanes, pero eso no podría existir en la vida real. Entonces, nosotros podríamos pensar que, bien, estamos creando ese output que es un tulipán que se parece a los de el dataset, pero en el fondo, más que creando, lo estamos emulando, porque estamos llegando al mismo nivel que tenía el dataset. Eso también ha tratado de ser superado y si nosotros modificamos ciertos parámetros dentro de estas redes, podemos pasar de lo que se ha llamado como una red generativa antagónica a una red creativa antagónica, en donde se le otorga un poco más de libertad y dentro de lo que nosotros entenderíamos como, por ejemplo, una flor, es capaz de entregar un output que para nosotros siga siendo considerado por nosotros, audiencia humana, como agradablemente estético y que todavía engaña al discriminador. Esto se ha hecho con pinturas, por ejemplo, acá tenemos una serie de pinturas que se utilizaron en un experimento en que se le dio más libertad al algoritmo para que pasara de ser generativamente antagónico a creativamente antagónico. Y estas fueron las que han sido catalogadas por la gente como las con mayor puntuación en inspiración, comunicación, composición, intencionalidad. Al medio tenemos las que la gente más pensó que parecían creadas por humanos y las que más les agradaba, ¿cierto?
cómo ha impactado esto a la sociedad. Bueno, hay gente que dice que el arte es social y que los computadores no son agentes sociales, así que independiente de todos estos logros, nosotros no podemos decir que las máquinas pueden crear arte. Bueno, yo creo que esto pierde el punto. ¿Por qué? Porque en primer lugar el CGI, este arte generado por computador, por inteligencia artificial fundamentalmente, no aspira a ser arte humano. Aunque parezca indiscutible, es cierto que el arte que creamos los humanos es social, este es un arte distinto. O sea, si el arte humano necesita ser social, eso no quiere decir por qué este arte distinto al arte humano tenga también que cumplir ese requisito. Lo podemos ver, tal como les decía yo, en otras experiencias estéticas que para nosotros son agradables y que no son humanas. Por ejemplo, lo que les decía antes, las Torres del Paine. Las Torres del Paine es algo que a nosotros, a la gran mayoría de las personas, nos parece estéticamente agradable verlo, y eso es creado por la naturaleza y evidentemente no es arte humano, y las Torres del Paine intrínsecamente no son algo social. En este caso, podríamos seguir esa misma idea y pensar que el arte generado por inteligencia artificial tampoco tiene que ser social, necesariamente. Y por otro lado, si nosotros nos vamos a cómo estaba aprendiendo este arte, se basa fundamentalmente en estos datasets. Y los datasets más grandes son los compuestos por Big Data. Y en realidad el Big Data no es nada más que una gran cantidad de información dentro de la cual hay mucha información que está basada en nosotros, en la sociedad. Y de esto que muestra patrones de comportamiento que nosotros como humanos no éramos ni siquiera conscientes de que existían. Por lo tanto, si nosotros somos optimistas, podemos pensar que mientras más grandes sean estas datasets, el CGI nos va a entregar obras incluso aún más sorprendentes y que nosotros vamos a considerar estéticamente agradables. Otro punto es que, como decíamos antes, mucho de este arte generado por computador, la gente dice, no, esto no es arte generado por computador, es arte generado por el programador que está usando un computador, es arte generado por un artista humano que está usando el computador. Bien, eso yo considero que puede ser refutado porque, como habíamos hablado antes, el arte humano en general es social. O sea, no tenemos solamente a una persona que sea el único artista y que se lleve todo el crédito de alguna obra. En el ciertos tipos de arte sí, pero en la mayoría no. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la creación de una película, nosotros tenemos por lo menos una persona que está haciendo un trabajo artístico de actuar, gente que está haciendo el trabajo artístico de dirigir, gente que está haciendo el trabajo artístico de grabar, y todos ellos están ejecutando una labor que en sí es artística y además está teniendo esta película que es una creación colaborativa y colectiva. Entonces, el arte generado por computador podemos pensarlo de la misma forma. Podemos tener que la persona que tomó las fotos para construir un dataset está en sí, al crear ese dataset, ejecutando un tipo de actividad artística, el programador que pasó esos algoritmos a visión por computador para que los pudiera manejar perdón, que pasó esas fotos a visión por computador para que los manejara el algoritmo, también hizo otra labor que también puede ser considerada estética. Y finalmente, el algoritmo, que es el que hace la parte más importante, que es crear algo, evidentemente igual está ejecutando una función y no por eso se le va a negar su capacidad creativa. En el mundo de la música tenemos estos dos discos, Hello World y Proto, en donde los artistas humanos que están tras estos trabajos consideran que las creaciones no son de ellos. Ustedes pueden buscarlos en YouTube, muy interesante. En Hello World, de un artista francés llamado Benoit Carré, donde él dice, no, esto trabajo, yo hice ciertas cosas, pero el resto lo hizo este programa llamado Flow Machines, por lo tanto yo no podría decir que esta creación es mía. Yo puedo decir que esta creación es un dúo que tengo yo, Benoit Carré con Flow Machines, y por eso elige firmar el disco con autoría, con un nombre artístico que él elige, que se exige, que refleja que ni el algoritmo lo creó completamente solo este disco, ni el humano lo creó completamente solo.
Y en el otro caso, el caso de Proto, es aún más interesante porque es un artista que investigando su tesis doctoral se propuso crear un disco en donde la voz fuera ejecutada por una inteligencia artificial. Porque en general, cuando nosotros pensamos en una colaboración, lo más fácil sería dejar que el algoritmo fuera quien hiciera las composiciones, ¿cierto? O las partes instrumentales. Y que la parte de la voz siguiera siendo lugar para el artista humano. En este caso, en Proto, es precisamente la voz la que fue entrenada para cantar. O sea, la mayoría del trabajo ahí de composición se lo lleva el humano y el artista que está haciendo la parte vocal es una inteligencia artificial. También es un trabajo colaborativo. Y para ir terminando, nosotros también podemos pensar esta relación entre algoritmos y programadores como la relación que tiene cualquier tipo de aprendiz con su maestro. Nosotros cuando hacemos cualquier labor en nuestra vida tenemos que haber aprendido cómo hacerla y podemos aprender de un profesor, ¿cierto? Podemos aprender de alguna experiencia de vida, podemos aprender por imitación. Siempre se basa todo en aprendizaje. Y en este caso, los algoritmos también se basan en aprendizaje. Y de la misma manera que uno no puede, por ejemplo, decir que las obras de Mozart son autoría y pertenecen, son propiedad privada del profesor que le enseñó a música a Mozart, nosotros tampoco tenemos por qué entonces decir que las creaciones de un algoritmo serían autoría del programador de ese algoritmo o del artista que le entregó un dataset a ese algoritmo. Sería la misma manera de negar el arte de cualquier nosotros, de cualquier humano, y llegaríamos a que la única persona realmente creativa sería el primer humano sobre la Tierra, lo que nosotros históricamente no hemos entendido así. Entonces, para ir cerrando, este sillar entonces una nueva forma de arte. La mayoría de las críticas, como podemos ver, no se hacen en base a la calidad que tenga como valor estético, sino que más bien a una resistencia ante una nueva forma de manifestación que ya no es humana, que no es antropocéntrica. Estas obras sí satisfacen los tres criterios, la novedad, la sorpresa y el valor, y en este caso el valor estético. Sabemos también por esto que ante pruebas ciegas los observadores humanos consideran siempre a las creaciones de la inteligencia artificial como mejores, más creativas, con más intencionalidad que el arte creado por humanos. Entonces yo creo que un mayor análisis de este arte generado por computador, siempre que se haga sin prejuicios, nos va a permitir ampliar nuestra concepción estética sobre qué es el arte en esta nueva era de la inteligencia artificial. En cambio, si nosotros seguimos viendo las creaciones de la inteligencia artificial desde un punto de vista humano, desde un punto de vista centrado en el humanismo, no vamos a lograr apreciar esto y nos vamos a perder una oportunidad tremenda de conocer cómo sería este arte generado por las máquinas. Nosotros pasamos en nuestra inspiración eh, mucho tiempo estuvimos con las pinturas rupestres, ¿cierto? Después estas pinturas rupestres fueron teniendo motivos más bien religiosos. Luego estos motivos religiosos tuvieron un quiebre y ya no fue una exaltación a la divinidad, sino que fue una exaltación a lo que era ser humano. Y ahora nosotros estamos llegando, gracias a este tipo de arte, a entender que nosotros como seres humanos no estamos solos en este planeta, no estamos solos en el universo, y tenemos que abrirnos a la idea también de experiencias estéticas basadas en cosas no humanas, experiencias estéticas basadas en la naturaleza, por ejemplo, y experiencias estéticas basadas ya en agentes creativos tales como la inteligencia artificial. Si alguno quiere pedirme la bibliografía, yo no tengo ningún problema en pasársela. Y no sé, Samuel, ¿te parece que muestro el video de la permisión ahora? Ahora, Leo, podemos pasar la parte de las preguntas ahí, y después podemos mostrar Perfecto. tu video, ahí que también lo estuve viendo en vivo. Así que tenemos a Montserrat Rebolledo. Ella va a ser nuestra primera periodista y él va a dar inicio a esta sesión de preguntas. Son 5 preguntas, 5 estudiantes, y luego de eso, preguntas en general del público que está asistiendo en esta oportunidad. Adelante, Monse. Hola, buenos días.
Soy Montserrat Rebolledo del tercero A de Administración y antes que todo quería agradecer por estar en esta entrevista y ser parte de esto y aprender un poquito más de la robótica y cómo una máquina puede crear arte. Para dar inicio a esta entrevista comenzaré con la primera pregunta que es la siguiente. ¿Un humano puede sentir las mismas sensaciones que, o sea, no, un robot puede sentir las mismas sensaciones que un humano? Bueno, evidentemente la respuesta más inmediata a eso sería que no. Y en ese caso, eso no te inhabilitaría, sí, considero yo, a ser capaz de crear arte. Porque de hecho ni siquiera podemos estar seguros de que nosotros como humanos sintamos las mismas cosas unos que los otros. O sea, las experiencias que está teniendo tu compañera Susan, tu compañera Flavia, perdón, o las experiencias que puedes tener tú, Montserrat, no necesariamente podemos equipararlas. Sin embargo, ambas experiencias tienen una recepción humana y por lo tanto tú puedes llegar a la idea de que esas experiencias te van a permitir aprender y construir y ese aprendizaje luego tú lo vas a poder expresar en algún poema, en alguna canción, en alguna pintura, en cualquier experiencia artística que tú puedas imaginar. Y en cambio, en este caso, como la inteligencia artificial, como la robótica, tiene una forma distinta de aprender, a nosotros, más que verlo como una limitación desde el punto de vista de la investigación, lo vemos como una ventaja, porque nosotros estábamos siempre situados en la idea de apreciar el arte humano, o sea, el arte, una experiencia estética que podría llamarse orgánica, porque hasta donde más lo ampliábamos era arte ya, podíamos pensar arte creamos los seres humanos y tal vez también lo crean los monos, tal vez también las ballenas cantan, tal vez también las abejas bailan. Y lo ampliamos siempre dentro del mundo de vista, dentro del punto de vista biológico. Y ahora estamos tratando de incorporar las ideas de arte que sea distinto al biológico. Entonces, en ese caso, volvemos a decir que no tienes la misma forma de aprender, no tienes la misma forma de experienciar el mundo, pero eso, más que una desventaja, es una puerta de entrada para que nosotros como público humano tengamos ahora acceso a experiencias estéticas que no tienen origen humano y por lo tanto que son mucho más distintas de lo que estábamos acostumbrados nosotros. Pienso nosotros en general, eh, hemos seguido todo una idea de arte orgánico en el cual nosotros estamos tratando de imponer nuestra forma de ver el mundo sobre las creaciones. Es muy fácil de ver esto en las ideas de las historias de literatura o en las canciones, ¿cierto? Cuando en general tenemos nosotros un nacimiento de un personaje, este personaje se desarrolla, muere y luego se vuelve a repetir este ciclo. En las canciones también, ¿cierto? Tenemos una introducción, tenemos una parte de clímax de la canción y luego la canción muere y después viene otra canción. Esos son ejemplos que nosotros estamos tratando de iterar porque es el ciclo vital que seguimos nosotros como seres humanos, que seguimos nosotros como seres vivos, y nosotros ponemos e imponemos esa parte del ciclo vital sobre nuestras creaciones artísticas. En cambio ahora, donde este arte tiene un origen que no es humano, donde tiene un origen donde ahora no hay nacimiento, no hay creación, sino que hay más bien una constante, las cosas aparecen de una forma más abrupta y no tienen muerte, eso nos permite ver una estética que ha sido denominada como estética inorgánica. Y es la estética más distinta para nosotros porque a simple vista no podemos empatizar. De aquí viene que nosotros en general siempre que pensemos en arte de computador pensamos en formas abstractas, lo cual no es necesariamente una obligación, pero sí, cuando nosotros tenemos un computador que está generando un retrato, ese computador está tratando de hacer un arte parecido al arte orgánico, al arte humano. Pero cuando nosotros levantamos estas barreras, estas constricciones, llegamos a otro tipo de experiencias que tuvieron su punto más popular en unos dibujos llamados Deep Dream, donde se veía que el algoritmo trataba de entender
cualquier imagen que uno le mostraba, y ese algoritmo había sido entrenado para identificar ojos, para identificar bocas, entonces trataba de ver en las nubes, por ejemplo, ojos, bocas, y te entregaba toda esta idea de una experiencia estética distinta a la normal, una experiencia estética basada más bien en la inorganicidad y nos permite a nosotros conectar con lo que es la mayor parte del universo. La menor parte del universo somos seres vivos y la mayor parte del universo materia inerte. ¿Cómo podemos acceder a la belleza de esa materia inerte? Acá tenemos una ventana a través del arte generado por las máquinas. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos a Flavia. Flavia también es nuestra segunda periodista. Adelante, Flavia, por favor. Hola, gracias. Bueno, yo soy Flavia Sánchez, del tercero C, y mi pregunta, bueno, si bien ya hablo de esto, es como para profundizar más. Una máquina, un robot, ¿en qué se inspiraría para crear una obra si no está usando ninguna referencia como algún cuadro, nada? ¿En qué se inspiraría? Una muy buena pregunta, porque lo puedes entender como el algoritmo entero, que es la red generativa antagónica, o lo puedes bien entender solamente como la parte que es el generador. La parte más simple, el generador, sabemos que no tiene acceso a nada, ¿cierto? A ningún tipo de información. Por lo tanto, lo que él cree efectivamente va a ser en base a nada, va a ser solamente en base a ensayo y error. Y por lo tanto, si estamos creando algo en base a nada, no tenemos ningún tipo de prejuicio que puedas haber tenido a través de un arte generado, por ejemplo, independiente de lo que sea que nosotros queramos crear, nosotros nacimos en Chile, vivimos en Chile, tenemos toda una especie de cultura de lo que es vivir en Chile. Y eso es muy difícil sacarlo. En este caso, la parte del generador de las redes generativas antagónicas nos permite limpiarnos de cualquier tipo de prejuicio, prejuicio que, como decíamos, un prejuicio de la sociedad, prejuicio evidentemente humano, nos permite acceder a una experiencia estética que sea, en cierto sentido, más pura, porque no es una subjetivación de nosotros mismos, no es mirarme yo en mi obra, sino que es mirar la belleza en sí, sin aludir a conceptos que sean creados previamente por convenciones humanas, por un círculo de críticos, porque es lo que se entiende como aceptable en un museo. Por lo tanto, la probabilidad de que hayan cosas vanguardistas es mucho más grande en ese tipo de arte. Por otro lado, puedes también tratar de utilizar estos tipos de dataset que son basados en en la cultura, en la sociedad, pero tratar tú de limpiarlos de la carga que tienen antropocéntrica, de la carga que tienen porque están basados en productos humanos. ¿Y cómo los puedes limpiar? Bueno, se han visto varias formas, pero ahora que nosotros entendemos cómo funciona el cerebro a grandes rasgos, que es con esta idea de redes neurales, un cerebro duple, donde tenemos una parte que crea y otra parte que tiene acceso a esta cantidad de imágenes mentales me refiero, pueden ser canciones, no necesariamente dibujos. Entonces nosotros vemos que es el gran número lo que les termina dando este poder de limpieza y te puedes sacar tú el, cualquier tipo de cargo o prejuicio que tengas. En ese caso, tu inspiración la obtendrías sí desde el arte humano, pero a través de no de un proceso de consolidación de qué es lo que se entiende por arte en un momento determinado, sino a través de un proceso de limpieza, donde tú tratarías de llegar a qué es lo que se entiende como algo puramente bello. Ejemplos de esto, nosotros tenemos ahí en esa foto que yo les mostré donde estaban todos esos tulipanes, tú lo puedes eso, tratar de comparar con las series que hacía Andy Warhol, ¿cierto? Donde él cuando empezó a hacer su trabajo más vanguardista, trató de empezar a actuar de una manera más automática porque quería también salir de esta idea del arte que reflejara a la humanidad. Entonces tenías tus series de Marilyn Monroe, tus series de sillas
de silla eléctrica, series de accidentes, que tenías a través de la serialización y de la repetición, que cada una de esas imágenes iba perdiendo la carga psicológica que tú tenías sobre ella. Por ejemplo, eso es muy claro en el caso de una serie de accidentes. Cuando tú le sacabas una foto a un accidente automovilístico y la empezabas a repetir una y otra vez, al final veías tantas veces ese accidente que no te provocaba la misma experiencia que verlo una sola vez. La repetición hacía que nosotros le quitáramos esa carga de que, oh, en accidente, acá hay gente que perdió un ser querido, qué cosa más triste, que seguramente esto ocurrió por tal cosa. A través de la iteración, tú le puedes quitar esa carga social. Y ese proceso de iteración, Andy Warhol lo trataba de hacer de manera análoga, con copias, ¿cierto? Cambiando los colores, haciendo esta serie de, de productos tan icónicos, pero el algoritmo tiene la capacidad de hacer esa iteración, pero a un nivel ya superlativo, porque la cantidad de repeticiones que va a hacer de algo son mucho más grandes que las que nosotros podríamos hacer en toda nuestra vida. Por lo tanto, nosotros podríamos llegar a pensar que una repetición de flores que haga una red generativa antagónica, efectivamente nos va a mostrar de una manera más pura qué es lo que se entiende por ser una flor, qué es lo que se entiende por ser un accidente automovilístico, liberándolo de la idea de que nosotros como humanos hemos entendido por una flor, por un accidente automovilístico. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos a Nimsai, que tiene la siguiente pregunta. Adelante, Nimsai, por favor. Buenos días. Primero que nada, yo soy Nince Alvarado del segundo D y quería darle las gracias por tomarse el tiempo de darnos esta charla. Yo estaba muy emocionada porque de hecho yo quiero estudiar inteligencia artificial y pues la pregunta es la siguiente. ¿En base a qué se crea una obra de arte? Perfecto. Mira, primero que nada, te felicito por querer estudiar inteligencia artificial en el futuro. Yo creo que es de las carreras más adecuadas para recomendar a cualquier estudiante. Así que persevera en eso porque no creo que pueda fallar. Yo creo que es un plan a prueba de balas. Y yendo a tu pregunta, que era en qué se inspira una obra de arte, ¿cierto? Si no me equivoco. Te puedes tener varias fuentes de inspiración, pero en general se han dividido en un deseo de empatizar en algo o en un deseo de abstraer. El deseo de empatizar es lo que se entiende como decíamos, como un reflejo de nosotros como humanos, y es aplicar ciertas, cualidades que tenemos nosotros a la obra. Por ejemplo, eh, es muy evidente con el caso de la escultura o de las marionetas, incluso, ¿cierto? Donde tú, a través de tu creación, estás transformando un trozo de madera, por ejemplo, en algo parecido a un humano. Entonces tú estás tratando de imponer cualidades humanas en algo que no era humano, que estaba inerte, y creas una especie de marioneta. Esa especie de marioneta la tenemos ahora nosotros en la versión más avanzada, que es crear un robot, ¿cierto? Ha ido avanzando. Desde la idea de Pinocho, que uno tiene en la literatura, que era un robot que quería ser un niño. Después hubo un quiebre donde estuvo la autora Mary Shelley, que creó Frankenstein, que era una nueva especie de marioneta, pero ahora estaba basada en la ciencia, ¿cierto? Ella utilizaba la ciencia para hacer ese Frankenstein. Y ahora nosotros en la vida real, no en la literatura, tenemos los robots, ¿cierto? Que son también una muestra como de un super, si uno quiere pensar, una super marioneta, que es la que está actuando junto a nosotros y que está teniendo cosas que no tenían normalmente las figuras inertes. Y en este caso, lo más evidente que tiene un robot es la capacidad de moverse, la animación. Se puede animar por sí mismo. Eso
es una forma de inspiración que ha tenido la estética históricamente, aplicar cosas que son humanas a la naturaleza, a la materia inerte, y a través de eso tú tienes estas obras de arte basadas en, finalmente, más que nada en un humanismo. Si tú quieres, por ejemplo, aplicar esa misma idea a la arquitectura, tú vas a terminar con una arquitectura mucho más basada en bordes redondos, ¿cierto? Incluso puedes incorporar elementos como gárgolas, que efectivamente ya son como, como darle un pequeño espacio de vida a la arquitectura a través de someter a la materia inerte hacia la vitalidad, animando lo inorgánico. Y la otra parte es la búsqueda de la abstracción, que también ha sido muy utilizada por los artistas, donde en lugar de querer conocerte a ti mismo, en lugar de querer reflejar la sociedad, tú buscas tratar de alejarte lo más posible de eso y tratas de que tu obra de arte sea lo menos parecida a una subjetivación, lo menos parecida a lo que yo entiendo por un sujeto humano. Y bueno, ahí que tenemos claramente arquitecturas más simples, o sea, si en una arquitectura basada en la empatía, yo utilizaba estos bordes redondos, si ponía una gárgola en una arquitectura basada en la abstracción, voy a tener un diseño más minimalista, más futurista, voy a tener bordes más rectos, y voy a tratar de hacer todo lo posible porque quien vea esa obra no sea capaz de reflejarse en ella. Esos son históricamente las dos grandes inspiraciones que tiene la creación estética a lo largo de la historia. Y ambos casos pueden ser ejecutados por una inteligencia artificial, por un algoritmo. No es una limitación hacer arte como humano para el algoritmo, puede hacerlo, pero se le da más natural, obviamente, utilizar este arte que lo refleja él mismo, que lo refleja como parte de este reino inerte, parte de lo no biológico, parte de lo artificial, que es a lo que él pertenece. Muchas gracias por su respuesta. A continuación tenemos a Bárbara, la siguiente periodista. Bárbara, adelante, por favor. Gracias, profe. Bueno, yo soy Bárbara González, soy del primero A y mi pregunta sería, ¿cómo ha sido el cambio cultural con respecto a Chile y cómo le ha afectado la diferencia de hora para comunicarse con su familia? Oh, muy buena pregunta, Bárbara, muchas gracias. De verdad que el cambio es muy grande. Acá yo había estado en otras partes, pero siempre me había sentido como dentro de la misma sociedad, bien integrado. Había estado en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Los Ángeles y en España. Y en todos esos lugares, bueno, evidentemente el español era una herramienta tremenda porque se hablaba mucho, incluso en Los Ángeles, y en el resto de los países era el idioma principal, entonces siempre me sentí, esto, ya si bien no es Chile, es bien parecido a la cultura chilena, es parte de lo que es latinoamericano, hispanoamericano, y ahí nunca sentí como un choque cultural grande, de hecho, muy menor. Pero acá no, acá en los Países Bajos es muy distinto. O sea, ver que ni siquiera el inglés me sirve como herramienta en ciertos casos, porque si bien la mayoría de la gente todo habla inglés, no es cierto que todos hablen inglés. Siempre te vas a encontrar con alguien, justo a la persona a la que le tenías que preguntar algo, esa persona habla solamente holandés, o habla holandés y alemán, o habla holandés y francés. Y bueno, uno no maneja esos otros idiomas, así que de verdad ha sido un choque súper grande. Eh, he sentido esta especie de ser distinto, de estar como fuera de los grupos acá. Y respecto al otro que dices tú de la diferencia horaria para comunicarse con la familia, hay un momento en donde la diferencia horaria es mínima, que son 4 horas, ahí no era tanto problema, pero ahora actualmente son 6 horas y es casi imposible, o sea, hay que comunicarse por comunicación
asíncrona, dejar un mensaje de audio, mandar un mensaje y que te lo respondan al otro día, porque hablar en videollamada, por ejemplo, es muy complicado porque, bueno, acá uno tiene muchas obligaciones que cumplir y obviamente la familia también tiene que estar haciendo sus labores en Chile, o sea, trabajar, estudiar, por lo tanto es muy, muy, muy difícil. No sé si eso responde, pero no es simple. Para nada. Bueno, gracias igual por su respuesta. Gracias. Bien, y la última pregunta, la quinta periodista es Carolina. Adelante, Carolina, por favor. Hola, buenos días. Soy Carolina Méndez del primero A y mi pregunta es, ¿existe alguna probabilidad o porcentaje de que una máquina creada por el hombre pueda volverse en contra de la humanidad? ¿Y existe una conciencia para las máquinas? Ya, eso es una excelente pregunta, encuentro yo, porque en general nosotros siempre hemos pensado en la inteligencia artificial como una especie de amenaza. Y en la literatura y en la ciencia ficción, en las películas, esto es muy reforzado. O sea, nosotros tenemos, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros con Samuel teníamos una película, una saga muy famosa llamada Terminator, donde las máquinas desataban el juicio final y se proponían aniquilar a los seres humanos. También más adelante tuvimos otra película muy famosa que se llamaba Matrix, donde las máquinas nos habían esclavizado a nosotros y nos tenían como cultivados en granjas y nos utilizaban como combustible. Las películas son bastante buenas si las quieren ver, son un poco viejas ahora, pero no tienen, no han perdido valor por eso. Y claro, si nosotros pensamos, había una especie de nexo, pero este nexo viene más que nada dado porque la tecnología en general ha sido impulsada en el pasado por la guerra. Recordemos que en el siglo XX tuvimos una cantidad muy tremenda de guerras y esas guerras fueron eh, el fundamento para que a los científicos se les diera dinero para proseguir en sus investigaciones. Entonces, la Segunda Guerra Mundial que terminó con el lanzamiento de bombas nucleares. O sea, todo lo que se avanzó en ciencia fue potenciado por la guerra. Afortunadamente ahora en el siglo XXI las guerras no son tan populares, van en disminución y ahora la visión que tenemos de la tecnología no es más que nada como, no es de pensar la tecnología como un residuo de la guerra, como lo que no le sirvió a la guerra, eso es lo que llega a nosotros. Residuos de guerras tenemos los teléfonos celulares, tenemos los microondas, tenemos el wifi, bueno, casi todas las cosas del siglo XX son residuos de guerra. Pero ahora en el siglo XXI tenemos que la tecnología no está siendo impulsada por la guerra, sino que más que nada por la cultura de los medios y eso ha cambiado esta idea de pensar en la tecnología como una amenaza, como algo que te va a terminar dominando. Ahora la tecnología la impulsa no construir una bomba atómica, sino a hacer la mejor aplicación para hacer videollamadas, la mejor aplicación para compartir chat con los amigos, la mejor aplicación para tener filtros chistosos en la cara mientras uno conversa. Eso es lo que está impulsando ahora la tecnología. La mejor, el mejor algoritmo para tener video de alta definición en el menor espacio posible, para tener videojuegos de la mejor calidad gráfica. Eso es lo que está impulsando ahora la tecnología. Por lo tanto, ha cambiado esa idea de que podría la inteligencia volverse en contra de nosotros. Y ahora bien, como dices tú, eh, ¿podría esa inteligencia tener conciencia? Yo creo que ese es un tema más complicado, porque una cosa es pensar que la tecnología pueda crear arte, ¿cierto? Porque como vimos, la creatividad se entiende como una capacidad. O sea, alguien que tiene esa capacidad, entonces es creativo. Sea naturaleza, sea humano, sea inteligencia artificial. Pero la conciencia es algo mucho más difícil de definir. Incluso hay muchos filósofos de la mente que postulan que no podemos nosotros ni siquiera afirmar que como seres humanos tenemos conciencia. O sea, si seguimos una idea de determinismo puro, tal vez nosotros creemos que tenemos libre albedrío, pero estamos siguiendo una simple ilusión y la conciencia humana no existiría. Si pensamos eso,
no existe la conciencia humana, tampoco existiría la conciencia artificial, porque no habría algo así como como libre albedrío. Más bien lo que pasaría en nuestro cerebro sería una simple concatenación de causa y efecto, y así como nosotros no entendemos lo que pasa en el computador, y si tenemos una interfaz de usuario, ¿cierto? Si tenemos Windows o si tenemos Android en el celular, esa interfaz de usuario es lo que nosotros vemos, pero esa interfaz de usuario es en el fondo una ilusión, eso no es lo que está haciendo el computador. De esa misma manera puede ser que nosotros, como afirman muchos filósofos de la mente, nuestro cerebro está haciendo solamente causa y efecto, solamente cálculos matemáticos, y nos entrega una especie de conveniente de ilusión de interfaz de usuario, que es lo que nosotros entendemos como conciencia. Si nosotros pensamos que nosotros no tenemos conciencia, claramente tampoco la tendrían las máquinas porque también son una especie de computador, solo que no basado en la biología, sino que basado en la digitalización. Y por otro lado, si pensamos que nosotros tenemos conciencia y que nuestro cerebro no tiene nada distinto a lo que podría tener un computador, o sea, que nosotros podemos acceder solamente a la parte material de nuestro cerebro y que todo lo que pensamos son producto de estos cálculos, independiente que exista libre albedrío, todo lo que estamos haciendo sigue siendo computación. Por lo tanto, si nuestro cerebro es un computador y las máquinas son computadores, sería más que nada una cuestión de tiempo llegar a pensar que nuestro cerebro computa conciencia y las máquinas también pueden llegar a computar conciencia. Pero como te digo, ese es un tema mucho más avanzado y por eso yo creo que nos conviene por este momento avanzar en partes más pequeñas. Por ejemplo, habilidades más concretas. Pensar eh, un computador, o sea, una inteligencia artificial puede conducir, puede crear arte, puede organizar el Transantiago, etcétera. Cosas más pequeñas que no impliquen tener conciencia. ¿Por qué? Porque justamente la conciencia ni siquiera está bien definida en el aspecto humano, por lo tanto podemos replicar malas concepciones de qué es lo que es la conciencia para tratar de entender la conciencia computacional si es que llegara a existir algo de ese tipo. Muchas gracias. Muy bien, ahí tenemos agradecer a nuestras 5 periodistas, Monse, Flavia, Nimsay, Bárbara y Carolina. Ahora podemos dejar unas 2 preguntas, para que así luego nos pueda mostrar el video. 2 preguntas al público general, ¿ya? No sé si alguna estudiante, eh, algún profesor, profesora, tiene alguna pregunta. Me está levantando la mano. Bueno, el director había Sí, quedado primero, así que... yo los quiero saludar más que nada, bueno, a Leonardo. Leonardo, ¿verdad? O Rodrigo. Leonardo, Leonardo. sí. Leonardo, perdón, Rodrigo nada que ver. A Leonardo, obviamente, por tu disposición, porque me imagino ya deben ser más de las 5 de la tarde, algo así. Sí, exactamente. Sí. Así que agradecer nada más, bueno, mi nombre es Miguel Ángel León, el director del establecimiento, escuchando atentamente esta interesante charla. Hablaban ahí de estas películas que tú mencionabas. Yo soy un poquito más viejo que usted, así que para mí esto era parte de la ciencia ficción, porque para la alumna actualmente esto puede ser algo un poco más normal, más normalizado. Para mí es ciencia ficción, que crecí con esas películas, o que iban a destruir al mundo, ¿cierto? Estas máquinas artificiales. Hay otras más bonitas, como el Hombre Bicentenario, para que las niñas la puedan ver también, de Robin Williams, que también él, cuando hablan de los sentimientos, es una máquina que tiene sentimientos y que después se transforma o quiere ser un humano. Así que hay películas muy bonitas con respecto a esto. Y para mí era ciencia ficción, pues, así que toda esta evolución para mí es fascinante, porque he visto esta evolución. Yo soy de la época yo conocí el Internet cuando entré a la universidad, pues antes no tenía idea que existía el Internet. Así es que para mí esto es fascinante. Agradezco esta charla y ha sido muy, muy, muy interesante cuando el profesor Samuel lo planteó, y dije qué interesante esto de que una máquina pueda crear arte. Así es que eh, la tecnología es infinita, o sea, hay mucho, mucho todavía. Estamos en pañales, yo creo, aunque se ha evolucionado mucho, pero falta mucho todavía, porque estamos en una primera etapa, yo creo. Eh,
y falta todavía mucho por conocer, así que te agradezco tu disposición, tu buena disposición y esta interesante charla que yo sé que les va a interesar mucho a las niñas y que lo van a replicar después, lo van a estar comentando porque ha sido fascinante, así que solamente palabras de agradecimiento para ti, Leonardo. Y bueno, obviamente al profesor Samuel por hacer también el contacto y para estas niñas de este club de genias, que ojalá tengamos ahí una futura, como escuché por ahí en IMSS, que quería estudiar algo relacionado con la inteligencia artificial, poder tener también ahí, ser tú un ejemplo para nuestras alumnas y poder, ¿por qué no estar en otro país también y poder realizar sus sueños? Así que agradecerte nada más, Leonardo, por tu buena disposición y por esta súper interesante charla. Eso era más que nada. No, Miguel, muchas gracias por primero tener interés en el tema y por participar acá de la charla. Para mí, siempre, como hablaba con Samuel y con las alumnas, es un orgullo cuando hay interés y que ese interés venga del país y más encima de estudiantes. O sea, es doblemente gratificante poder hablar frente a las personas que efectivamente van a ver todas estas cosas que uno plantea en futuro, lo van a ver como presente en unos años más. Yo muy contento con la invitación que me hizo Samuel desde que la planteó, siempre tratamos de buscar una fecha posible y en cuanto salió dijimos hagámoslo inmediatamente. Así que muchas gracias por permitirme hablar acá frente a las alumnas. Para mí un honor. No, muchas gracias a ti nuevamente, Leonardo. Te agradezco. Samuel, continúa. Muchas gracias. Disculpa, David, pero creo que Catherine también había levantado antes que usted. No sé si Catherine quiere hacer alguna pregunta. Sí, buenos días. Yo soy Catherine Gutiérrez del primero B y mi pregunta es, la inteligencia artificial en algún futuro puede superar la inteligencia humana? Claro, eso es lo que se conoce en la literatura como la superinteligencia, o sea, la inteligencia que sea capaz de hacer todo y cada una de las funciones, habilidades que tenemos nosotros los humanos, pero que las haga mejor, más rápido, de una manera más óptima. La idea de la superinteligencia es interesante porque la superinteligencia tú puedes verla nuevamente, una superinteligencia particular, o sea, o superinteligencia general. Si tú te vas a la superinteligencia particular, ya existe. Una simple calculadora, la capacidad que tiene de ejecutar cómputos es mucho mayor a la que tiene, mucho más rápida a la que tiene el cerebro humano. O sea, superinteligencias particulares sí existen. Todo lo que hace nuestro computador son cálculos mucho más rápidos que los que podemos hacer nosotros en nuestro cerebro biológico. Superinteligencias particulares son una realidad y lo han sido desde la calculadora. Ahora, superinteligencia general, que es lo más interesante, que sería tener alguien que hiciera todas y cada una de las labores humanas y de una manera más óptima, eso ya es algo que actualmente no existe. Tenemos cosas que hacen mejor las máquinas que nosotros, pero no tenemos ninguna superinteligencia que haga todo en general mejor que nosotros. ¿Podrá existir eso en el tiempo? La mayoría de las personas que estudian inteligencia artificial tienden a pensar que sí, y sin embargo hay diferencias en cuánto en tiempo se podría alcanzar un tipo de desarrollo así. Los más optimistas piensan que en el 2050 van a haber una superinteligencia. Hay un autor llamado Ray Kurzweil que él aboga por esta idea de que si seguimos el desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial en estos últimos años y proyectamos esa curva, el 2050 ya debería haber superinteligencia, pero la verdad es que él es el más optimista en cuanto a esta idea y la mayoría de la gente piensa que por lo menos en 500 años no se va a ver algo así. En teoría, lo que hay que discernir es si nosotros hacemos algo que no sea computable. Si nosotros todo lo que hacemos es finalmente computable, que aparezca la superinteligencia es un asunto de tiempo, 50 años, 500 o lo que sea. Ahora, si nosotros hacemos algo que no sea computable, si nosotros realmente ejecutamos alguna función que no sea
producto de la activación electroquímica de nuestras neuronas, y que sea ya definitivamente, como algunos artistas piensan, una inspiración divina o una iluminación ya con base no científica. En ese caso, claro que no podría existir una superinteligencia, porque no podría acceder a ese tipo de función no computable que tendríamos. Mucha gente piensa que tal vez la conciencia no es factible de ser escrita como un algoritmo, pero como hablábamos en la pregunta anterior, ni siquiera nosotros podemos demostrar que tenemos conciencia frente al resto de las personas. Por lo tanto, enfrascarnos a defender que realmente hay conciencia, que realmente hay libre albedrío, es ser computable todo lo que hacemos. Siguiente, Valerie, y vamos a ir cerrando con Bárbara. Y buenos días para todos aquí. Primero que nada, darle las gracias por hacer esta reunión, esta charla, porque literalmente la robótica es un sueño mío desde muy pequeña. E incluso pienso estudiar ingeniería civil biomédica. Me gusta el cuerpo humano y amo la robótica, entonces esta charla es como mi boom. Entonces, y por eso van mis preguntas. Quiero preguntar acerca de cuáles son los principales lenguajes de programación que se utilizan para trabajar estas máquinas, cuánto tiempo les toma. Perfecto. Bueno, te felicito, Valerie, también por interesarte en desarrollarte en el futuro en el campo de la robótica. También creo que no se puede fallar con ese tipo de apuestas, así que muy, muy, muy bien que hayas decidido eso. El lenguaje fundamental que tiene los algoritmos que vienen a ser, por decirlo de alguna forma, cómo va a pensar cualquier tipo de robot que tú estés creando. Son los algoritmos, las redes generativas antagónicas, se escriben en Python. Si tú manejas Python, antes de entrar a la universidad vas a tener un trabajo avanzado, pero tremendo. En Python es un lenguaje en que se escribe las redes generativas antagónicas. No es el único, pero es el que es más usado, por lo tanto va a tener menos problemas cuando empieces a compararlo con los algoritmos que están escribiendo otro grupo de investigadores. Así que, claro, no podría recomendar uno que no fuera Python. Y otra pregunta me hiciste, ¿cómo se trabajaba, cuánto demoraba? Bueno, esto depende del poder de cómputo que tú tengas. El poder de cómputo que tiene estos algoritmos depende del hardware, y el hardware que es el más óptimo para ejecutar esta cantidad de iteraciones que tienes que hacer con las redes generativas antagónicas son las GPUs, las tarjetas gráficas. Las mismas tarjetas gráficas que se utilizan para jugar videojuegos son el mejor hardware que tenemos para trabajar en Machine Learning, en inteligencia artificial. Por lo tanto, mientras más potente sea esa tarjeta gráfica, más rápido va a ser el ensayo y error que tienen que hacer estos algoritmos. Muchos de ellos trabajan en lenguajes que son píxel a píxel. Entonces, claro, uno tiende a pensar, porque son píxel a píxel, entonces evidentemente las tarjetas gráficas, tarjetas de video, son el hardware más adecuado. Pero en realidad, en el fondo, incluso aunque uno esté tratando de hacer un algoritmo que cree una canción, también el lenguaje final lo termina renderizando en las tarjetas gráficas. Para cualquier tipo de red generativa antagónica, tú necesitas poder de GPU, de tarjetas gráficas. Y actualmente, producto de la minería de Bitcoin, estas tarjetas gráficas están siendo muy, muy, muy escasas, por lo tanto, está habiendo una demora en cuanto a los procesos de cómputo que tienen los algoritmos en inteligencia artificial, porque hay una escasez de tarjetas gráficas. Han aparecido sistemas como que tú puedes arrendar poder gráfico por tarjetas gráficas en Amazon, por ejemplo. Entonces, en vez de comprar una tarjeta gráfica, tú puedes comprarle a Amazon que te arriende una tarjeta gráfica, tú le mandas tu dataset y ellos la procesan y te mandan los resultados. Puede ser un poco más fondo también.
pero lamentablemente es algo muy, muy, muy caro porque estas tarjetas tienen un precio muy, muy, muy elevado y si tú quieres hacerlo con la tarjeta gráfica que uno tiene normalmente en los computadores, es un trabajo que no va a terminar, pero jamás, es irrealizable. Lo que sí se puede hacer es avanzar en aprender Python, como te digo. Eso no tendría ningún tipo de desperdicio que lo hiciera. Y en cuanto a cuánto tiempo, como te digo, bien, depende de la potencia gráfica que tú tengas y también depende de a qué resultado quieres tú llegar. Porque tú puedes detener el algoritmo que en cualquier momento. O sea, si tú empiezas a pedirle que cree, por ejemplo, un tulipán y tú cortas el algoritmo para que te entregue una respuesta en un estado inicial, seguramente te va a entregar un output que son puras rayas. Y eso claro que no te va a servir. Pero también puede ser interesante porque tú puedes ir viendo todos los pasos, o sea, no todos, pero puedes ir viendo más o menos cómo va aprendiendo el algoritmo desde cero hasta lograr realmente hacer un tulipán o cómo va componiendo desde cero hasta hacer una canción electrónica. Y puedes ir viendo todos los pasos intermedios. Así que, claro, si tú quieres hacerlo por aprendizaje, vas a seguramente quedarte en las partes iniciales nomás, que no son parecidas al dataset que tú tenías, pero también te pueden servir para tratar de entenderlo, porque hay otra cosa que sucede también. Cuando tú tienes un sistema demasiado potente, ya tienes una red generativa antagónica y la vas a procesar con 10 GPU de gama alta. Entonces te va a entregar rápidamente un output que sí te va a servir a ti, que sí va a coincidir con el dataset. Pero para tratar de entender qué fue lo que hizo ese algoritmo, porque él lo hace, y después tú tienes que tratar de inversamente entender los pasos que siguió. Se hace extremadamente difícil. De hecho, se hace tan difícil que mucha gente dice que es realmente imposible comprender cómo el algoritmo pasa de no saber nada a dibujar algo, pasa de no saber nada a componer algo. Porque así llegamos a un punto paradigmático, porque tratando de entender cómo funciona nuestra mente, que para nosotros es una caja negra, nosotros no podemos ver qué es lo que está pasando en el cerebro cuando creamos algo, está pasando lo mismo con los algoritmos. Los algoritmos tienen un nivel de complejidad tan grande que tampoco entendemos qué es lo que pasó. Y avanzar paso a paso para llegar desde el final hasta el inicio es imposible porque son demasiados pasos, o sea, no terminaríamos nunca. Creo que eso contesta más o menos la pregunta. Si no, me puedes preguntar de nuevo. Sí, y lo otro era si es que cuáles son los sensores principalmente que utiliza la máquina, porque se me ocurre la idea también de que trabajando con muchos sensores de luz, se le pueden enseñar capas de colores para que vaya, mediante una foto, formar un retrato. Sí. Bueno, hay varias formas en que puedes llegar de una foto a un retrato. Lo más simple es lo que te digo, la conversión píxel a píxel. Entonces, tú partes con pares. Entonces, tú tienes por un lado, por ejemplo, una foto mía y al lado un retrato mío. ¿Ya? Después tienes una foto de tuya y un retrato tuyo. Una foto del profesor Samuel y un retrato del profesor Samuel. Entonces, ese retrato va a ir interpretado por esta red y va a encontrar patrones que son las que dicen ya, esta foto se transforma en este retrato, independiente que nosotros no sepamos cómo hacer ese paso, ¿cierto? Puede ser un retrato en cualquier estilo. Y esos patrones los va a descubrir por ensayo y error esta red generativa antagónica. Entonces después tú no vas a mostrar un par, sino que simplemente vas a mostrar una foto de una persona X y va a ser capaz de generar un retrato, porque ya lo entrenaste para transformar, para entender lo que era pasar una foto a retrato a través de los pares. Puede entrenar eso también, se utiliza mucho para colorear. Tú entregas una imagen en blanco y negro y entregas la misma imagen en color, varias veces, una infinidad de veces. Entonces después cuando tú tienes algo que está realmente en blanco y negro y que no tienes acceso a que esté en color,
el algoritmo va a saber por sí solo cómo darle color. Puede hacerlo también para, estos pares también se utilizan mucho para hacer, tener mayor resolución en una imagen. Podemos entregar una imagen, por ejemplo, ya en 4K y acá entrega la misma imagen en 240 píxeles. Entonces sabe la imagen de baja resolución, la de alta resolución. Y le entregas un montón de pares de ese tipo, y después cuando tenemos una imagen que realmente se vea mal y que no tenemos acceso a que se vea bien, la máquina por sí sola va a haber aprendido cómo entregarla en una imagen similar a 4K. ¿Se pueden usar sensores? Sí, pero eso apunta más que nada a, más que la inteligencia artificial, apunta a la robótica. Porque lo que tú estás hablando ahí es lo que se entiende por visión por computador. Y eso es cuando, por ejemplo, yo dejo la cámara y la cámara por sí sola va a reconocer qué tal imagen es un rostro, por ejemplo. Y nos difumina el fondo o nos pone un filtro, ¿cierto? Eso es lo que se llama visión por computador. Y sí, claro que puede operar por capas. Pero en general, lo que se hace con estas redes es que tú le entregas ya un dataset ya construido. Entonces te ahorra el paso de la visión por computador. Pero en ambos casos, como dices tú, sí, se pueden generar estas capas e ir viendo, esta es una imagen con n capas, esta es una imagen con n-1, n-2, n-3, siempre con sustracción, hasta llegar a esta una imagen vacía. Se puede hacer. Muchísimas gracias, Valerie, por su pregunta. Y la última pregunta es de Bárbara. Bárbara, adelante, por favor. Buen día, soy Bárbara Benimelis del primero B. Y primero le quería decir gracias y segundo sería la pregunta es ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se crea? Perfecto. Bueno, la inteligencia artificial es cualquier tipo de inteligencia que tenga un origen no humano, no natural, y en este caso el mayor exponente que tenemos nosotros de ellos son algoritmos. ¿Podría haber inteligencia artificial de otro tipo? A lo mejor, pero lo que tenemos nosotros en este momento como el mejor exponente de inteligencia no artificial es el cerebro humano. Y el paralelo, el mejor exponente de inteligencia artificial son estos algoritmos, las redes generativas antagónicas. Son de distinto origen, la inteligencia humana, la inteligencia natural, se crea a través del proceso de consolidación del cerebro, que tiene una base que es genética, ¿cierto? Donde se siguen las reglas de el genotipo, se mezcla con el fenotipo y tú tienes el potencial final de la inteligencia humana. Es una inteligencia basada en la sexualidad porque viene desde su raíz biológica. La inteligencia artificial, por el contrario, es una inteligencia que se crea de manera no biológica, inorgánica, se crea a través de una construcción no genética, no es por filiación, sino que es por, aprendizaje de máquina, el machine learning, que es a través de ejemplos, tú llegas a conclusiones. Y la forma de replicarse también es distinta. La forma de replicarse de la inteligencia humana, tú puedes tener durante tu vida muchos outputs que son tu desempeño académico, tú puedes escribir un libro, tú puedes hacer una película, tú puedes escribir una canción. Ahí estás tú entregando tu inteligencia y haciéndola perdurar. Y también tienes, si no haces nada de eso y tienes familia, vas a entregar parte de tu genoma a tus hijos. La inteligencia artificial es distinta. También puede tener los outputs, también puede crear canciones, también puede escribir un libro. Esa parte es similar, pero la inteligencia artificial no opera en base a la sexualidad, como decíamos, opera en base a la copia, que esa copia es idéntica. O sea, cuando pasas de un algoritmo a otro, lo que más se asemeja en el reino predigital, por decirlo de alguna manera, es la forma de replicar que tienen los virus. O sea, cuando tú pasas
de los ceros y unos que están en una parte a los ceros y unos que están en otra parte, no es un proceso de filiación, no es que la inteligencia esté teniendo un hijo, sino que la inteligencia más que nada está contagiando a ese otro hardware con su programación, con su algoritmo. Por lo tanto, un proceso que se entiende como un proceso de contagio. Y es semejante al proceso que tienen los virus, como el coronavirus, que no es que el coronavirus tenga hijos, sino que el coronavirus contagia y se replica idénticamente. A través de errores en esa replicación aparecen variantes, a través de errores en la replicación de los virus aparecen también variantes informáticas. Pero la principal diferencia que tienes que tener ahí, una parte es genética sexual y la otra parte es simplemente iteración, copia exacta. Muchísimas gracias, Leonardo, Bárbara. Y para dar cierre, ¿podemos mostrar el video, Leonardo? ¿Será posible? Claro. ¿Estoy cerrando esta charla? Que les voy a mostrar ahora, como dice Samuel, es el video con el que postulé a el premio llamado Nordic Digital Talent Award, que es un premio para premiar a los investigadores en el campo de inteligencia artificial, robótica, y como Samuel les debe haber contado, afortunadamente yo tuve la buena suerte de haber ganado, así que quisiera compartirles el video porque la verdad es bastante entretenido. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? I'm Leonardo Regada, and I am the defender of machine artists. Art is now artificial. Artists have been using technology as a tool for a long time. You saw it in electronic music, CGI movie characters, AI-generated pictures, and so on. Now it's time for the next step. I found out that machines are no longer tools, but real artists. For the last years, I integrated computer science and aesthetic visions to study AI-generated artworks with no human intervention. I defend that computer-generated art has aesthetic value. If you think this sounds crazy, consider that in 2018, a computer-generated portrait was sold for $450,000 US. In 2021, computer-generated creation is on fire. You can find it everywhere, from avant-garde LPs to pop records, from graphic design to museum art. Check my research and realize that computers are no longer tools. Vote for us and join the AI revolution. I'm Leonardo Regada, Artists Now, Artificial. Listo, Sam. Bueno, en este video Leonardo compartió, el mismo día que lo compartió, lo vi online y tú estabas con dos competidores más, si no me equivoco. Sí. A la final, sí. De repente, éramos tres, sí. Claro, eran en total tres. Ahí dice, and the winner, y ahí sale Leonardo y bien ahí. Excelente. Así que muchísimas gracias a todas por estar acá hoy día, por su tiempo. Director, muchas gracias por habernos acompañado y siempre darme espacio para estas ideas locas que se nos ocurren en ciencia, y justo en esta hora. Yo sé que hay chicas que tuvieron clase, hay profesores que tuvieron clase, pero igual los vi ahí conectados un ratito y se agradece. Susan, muchas gracias, tú estás ahí en la sala de espera, ahí en monitores, así que muchísimas gracias a todos. Leonardo, te pasaste, ahí estamos en contacto más adelante, puede que surja otra dentro de tu propia investigación para dar a conocer. Y ya sabes que estas niñas de acá de Chile, del Liceo Comercial Femenino, son apasionantes por ciencia, arte y quieren saber y solo saber más. Así que muchas gracias del Departamento de Ciencias por tu tiempo y hasta la próxima oportunidad, Leonardo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes, a director, a ti, Sami, y sobre todo a las estudiantes por tener este tremendo interés en inteligencia artificial, robótica y arte. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, Leonardo, que estés muy bien. Chao, chao. Adiós. Gracias a todos, que estén muy bien.